soy Gabriel de Gabac Technologies. Si tenías dudas si Apple es mejor que el resto de las marcas en notebooks, ahora te muestro por qué. Veamos el video. En este video te voy a mostrar las dos notebooks que tengo acá. Una es Dell y la otra es una Apple, es una MacBook. Para que puedas ver las diferencias de diseño y aparte de robustez de estas computadoras. Por ejemplo, hay cosas que uno no se da cuenta al elegir estas computadoras, que uno no sabe, más allá del sistema operativo, que una puede tener Windows y la otra tiene OS X, que es de Apple, y que pueden ser un poco diferentes a la hora de utilizarse. Ambas computadoras pueden llegar a tener Windows si no quisiera. Actualmente, hoy uno le puede instalar a una Mac el sistema Boot Camp y con eso podrías instalar el Windows en estas computadoras, igual que virtualizar un Windows dentro de la Mac. Vamos a empezar a hablar de las diferencias físicas que tiene estas dos computadoras. Más allá de que una aparentemente es más linda que la otra, tiene muchos detalles pequeños que hacen a la funcionalidad de la computadora y a la durabilidad de la misma. Por ejemplo, vamos a empezar por lo más básico. Si yo quiero abrir la notebook, lo único que tengo que hacer es levanto la tapa y eso es todo. Como podés ver acá, la tapa se pudo levantar bien. En cambio, en esta, si quiero hacer lo mismo, se levanta la base. De acá se levantó recién hasta que se termina de abrir. Voy a hacer la prueba nuevamente para que lo puedas ver más de cerca. Si uno va a abrir la tapa, la base ya se levanta. Y recién ahí terminamos de abrir la notebook. Si bien aparentemente esto puede ser una pavada, pero hace la facilidad de utilizar una computadora. Si uno tiene que utilizar una sola mano, es mucho mejor que si uno tiene que utilizar las dos, depende en el caso que estés. Ahora vamos a hacer la misma prueba con la Mac. Acá tenemos la Mac, vamos a abrir la Mac con una sola mano y como puedes ver, la base no se levantó, quedó siempre apoyada. Después vamos a ver otra cosa muy importante, que es la ventilación. Si bien cuando uno va a comprar una notebook no se da cuenta de ese tipo de cosas, o uno no le presta atención. Por ejemplo, en este caso es una Ultrabook. Viene con Windows 8, como podemos ver acá. Y toda la respiración de la máquina, lo que sería la ventilación, está acá abajo, acá y como podemos ver acá de costado. ¿Esto qué significa? Que si uno llega a poner la notebook arriba de la cama, por ejemplo de la frazada, lo que sea, se van a tapar estas ventilaciones y lo mismo de acá. He tenido muchos casos que las notebooks que me han traído se han quemado, se han dañado el motherboard o los chips adentro por tapar las ventilaciones. En cambio, eso en una Mac no pasa. Ahora te voy a mostrar. Si vos podés ver la Mac de un lado y del otro, no tiene ningún tipo de ventilación. Ni los costados, como puedes ver acá, ni del otro, ni de la parte de atrás. Ahora te voy a mostrar dónde está la ventilación realmente en las Mac. Primero, que las Mac obviamente son todas de aluminio. Entonces ya puede disipar por toda la carcasa la temperatura que genere la computadora en sí. Si uno la abre, uno puede llegar a ver de este costado, acá, todo en esta línea, que sería la bisagra. Ahí están todas las rejas que tiene la ventilación, o sea, cuando uno prende la notebook, todo el calor sale por acá y entra. O sea, con toda esta ranura que tiene, uno puede ver que ventila de esa manera. Entonces, lo que tiene de bueno es que uno la puede utilizar en cualquier posición y en cualquier forma, arriba de cualquier objeto, y nunca va a ser bloqueada la salida de calor ni la entrada, porque está en un lugar estratégico que no hay forma que uno lo pueda llegar a bloquear. Después, otro factor importante es la lectora de DVD. Si bien esta Mac es del 2008, estamos en el 2013, obviamente las Mac nuevas ya no vienen con lectora de CD ni DVD. En este caso, las que venían en su época venían con una ranura. Uno pone el CD y ya está, entra y no tiene ningún tipo de bandeja, como es el caso de las notebooks tradicionales. Como podemos ver acá, esta máquina, que es bastante nueva,
tiene la bandeja tradicional que uno tiene que apretar y sale la bandejita y hay que terminar de sacarla manualmente, poner el CD y después volverlo a poner. Lo que tiene de bueno el sistema de la Mac, obviamente para las máquinas de esa época, es que no tiene ninguna parte mecánica que uno pueda llegar a dañar a la hora de sacar el CD. Después vamos a ver los conectores. Por ejemplo, en esta Ultrabook, las notebooks normales no lo tienen tapado, pero acá podemos ver que en este modelo tiene tapado el conector de red para poder acceder al mismo. Después acá tenemos una salida de HDMI y el conector USB. En este caso tiene uno solo de ese lado y tiene otro del otro. Después tiene una entrada de memorias y, como podemos ver, tiene una entrada de auricular. En lo que es la Mac, de este lado no tiene nada, de la parte de atrás tampoco, de la parte de adelante tampoco, tiene todo en un solo costado. Entonces acá tenemos la entrada de red, tenemos el de corriente para el cargador, tenemos dos USB, un Thunderbolt y acá tenemos entrada de Lightning, o sea de línea de entrada y de auriculares. Después vamos a ver otra cosa importante, por ejemplo, la entrada del cargador es redonda, tradicional, como tiene la mayoría de las notebooks, y en una Mac tiene una entrada magnética. Esta es una ficha cuadrada, ahora vamos a ver cómo se utiliza. Vamos a empezar con el conector de la notebook tradicional, que es el conector D. Como podemos ver, este conector es común. Lo que tiene de malo este conector es que si uno se llega a tropezar o cualquier cosa o le llega a pegar un tirón, se puede llegar a dañar el conector de adentro, el power jack o incluso esta ficha. Cosa que con las Mac no pasa este tipo de cosas. Ahora te voy a mostrar por qué. Acá tenemos el conector, como podemos ver, para poder cargarlo. Y la diferencia es que esto es magnético. Uno lo pone cerca y listo. Como escuchamos el ruidito, y ahí ya empieza a cargar. Y si uno llega a pegar un tirón, no hay problema. Se sale, pero no se arruina ni el conector de adentro, ni siquiera el conector del cargador. Eso es lo que lo hace excelente. Ahí está, adentro. Otra cosa que tiene, que es diferente al de las notebooks tradicionales, es que tiene acá una lucecita que se cambia de color. Entonces, cuando está cargada completamente la batería está verde y si está cargando se pone en naranja, cosa que las notebooks tradicionales no lo tienen, excepto hay algunos modelos que ahora le implementaron algún tipo de LED o sea, como si fuese una lamparita acá o por ahí todo alrededor del anillo, pero son lo menos común, no es lo usual. En cambio las Mac son todas iguales, todas tienen este tipo de conector. Igual, aunque hayan cambiado ese tipo de cosas, siempre tenés el riesgo de que se arruine este conector. Es muy frecuente de cambiar el cargador o incluso el conector que va dentro de las notebooks tradicionales. Ahora vamos a ver el tema de la batería en las notebooks. Por ejemplo, esta es una Ultrabook y no hay forma de sacarle la batería. Obviamente en las Mac de hoy en día también pasa lo mismo, que ya directamente no hay posibilidad de sacarle la batería. En este ejemplo que tengo acá, como esta notebook es vieja, sí tiene la posibilidad de sacarle la batería con un ganchito, como lo haríamos en cualquier notebook tradicional. Y acá sacamos la batería. Pero bueno, vamos a hablar de generalidades de lo que ocurre hoy en día con las Mac. Otra cosa buena que tienen las Mac, que la mayoría de las notebooks no lo tiene, es el nivel de batería. Si apretamos el botoncito de acá, podemos llegar a ver, ahí está, podemos llegar a ver el nivel de batería. Eso es muy práctico porque no es necesario prender la notebook para poder verificar ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ver los cargadores. Los cargadores, obviamente, los de Mac siempre son más chiquititos, los de notebook tradicionales son bastante grandes, son el típico ladrillo. Las puntas ya las habíamos visto, una es magnética y no se rompe nunca prácticamente, y en esta sí. Otra cosa que tiene diferente es la posibilidad de enrollar el cable en sí.
Por ejemplo, acá tiene estas palanquitas que uno puede sacar del cargador y uno podría llegar a empezar a enrollar el cable de esta manera. Podemos enrollar el cable de esta manera y es mucho más práctico. En cambio, normalmente en las notebooks a lo sumo lo que viene es una cinta de este lado y hay que enrollarla en la mano y después pasarle la cinta para poder terminar de cerrar el rollito de cable. Si bien esto no es fundamental, pero todo hace al diseño del producto para que sea lo más práctico posible. Después otra cosa que tiene estos cargadores, si bien acá tenemos la punta tradicional, podemos llegar a sacarlo de acá, como podemos ver, y podemos ponerle otro cable o incluso un conector chiquitito que va directamente a la pared y no necesitamos utilizar este cable grandote. Cosa que en los cargadores tradicionales, como podemos ver, no se puede llegar a hacer eso. Si bien uno podría llegar a cortarle o hacerle algún tipo de adaptación, nunca va a ser lo mismo que el de Mac, que es un enchufe cortito que va directamente a la pared. Después, por último, tenemos el touchpad, que normalmente es mucho más grande en una Mac, en una PC tradicional. El teclado también es de muy buena calidad, las teclas normalmente son siempre estándar, no importa qué tipo de Mac compremos, siempre tiene la misma forma. En cambio, las PC pueden variar la posición de las teclas, me refiero a la tecla de función o la de control alt y ese tipo de cosas que pueden llegar a variar. Normalmente el micrófono lo tienen acá las Mac, en esta esquina, y las PC normalmente la tienen arriba, igual que la cámara. Acá también tiene la cámara, pero como podemos ver, la cámara es prácticamente invisible, o sea, casi no se ve el puntito donde está la cámara, y en cambio acá en lo que es PC obviamente siempre es mucho más notorio. O sea, tienen pequeños detalles, pequeñas sutilezas que hacen a la utilidad y a la experiencia final del usuario, que es lo más importante, por lo menos para la gente de Apple. Espero que te haya gustado este video y contame tus experiencias sobre PC y Mac. Espero que te haya gustado mi video. Si tenés alguna duda, lo podés hacer en la página web www.clickyaprende.com.ar. Si querés contratarme, lo podés hacer en mi otra página web, que es www.gabac.com.ar. Hago trabajos internacionales por si vos estás fuera de Argentina, y si querés seguirme para poder estar actualizado sobre los últimos videos que hago semana a semana, podés hacerlo en los canales de YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos hasta la próxima. Chao.